Empezaremos en breves momentos. Bienvenidos, estimados espectadores. Hemos ubicado 4 proyectos que están ayudando al desarrollo sostenible de Gerlingen. Pero incluso nosotros mismos algo podemos hacer. Katja Futterknecht, Fachbereichsleiterin. Katja Futterknecht y Gerhard Schmidt, encargados del mantenimiento de las áreas verdes del estado de Gerlingen, tienen, entre otras responsabilidades, el cuidado de las jardineras en la calle principal de la ciudad. Ahora tienen el gran reto de conseguir que el proyecto Mejora de la Biodiversidad en las áreas verdes municipales tenga éxito. Tenemos varias plantas perennes o vivaces como la salvia o la iris, la viola o la Duftweichen, y ellas son muy atractivas para los insectos, florecen 2 veces al año. Se les poda en junio y por eso vuelven a florecer. También tenemos flores para el otoño como la asta o una malve, y siempre florecen desde febrero hasta octubre y noviembre. Con el fin de ampliar el rediseño de la calle principal, se le encargó a la empresa Setup realizar una concepción general para las 33 jardineras ubicadas a lo largo de esta calle. El objetivo fue formar distintas composiciones herbáceas que se adecúen al clima y a la disposición de la luz solar. Se identificó 6 tipos de composiciones herbáceas que florecerán siempre a lo largo de las 4 estaciones del año. Este proyecto comenzó en el año 2021 con una fase piloto de 3 jardineras, y las otras 30 restantes serán replantadas en la primavera del año 2022. Ahora estamos con Gerhard Schmidt, quien es el encargado de las áreas verdes de nuestra ciudad y de los hermosos lechos de plantas decorativas que a diario vemos. Él ha estado en este proyecto desde el inicio. Existen 2 razones por las cuales estamos haciendo esto. Una de ellas es claramente la financiera, ya que vamos a ahorrar mucho con las nuevas plantas, porque no tendremos que estarlas cambiando en otoño, sino que éstas permanecerán siempre en las jardineras y solo tendremos que podarlas. De otro lado, en cuanto al mantenimiento de las mismas, tanto para regarlas como para separarlas de la mala hierba, no va a existir un gran cambio. El segundo aspecto positivo de este proyecto es el fomento de la biodiversidad. Tenemos diferentes plantas que son per se atractivas para las abejas. También muchas de estas hierbas, si no todas, son nativas, a diferencia de las que tenemos ahora, que son producto de un cultivo comercial. Estas, en cambio, crecen en Europa desde hace cientos de años y fueron utilizadas como hierbas comestibles. También pienso que en cuanto al mantenimiento, este es más especializado. Yo necesito personal con conocimiento específico, ya que no se puede diferenciar claramente qué planta es una mala hierba y cuál no. Son muy parecidas. Pero cuando las plantas permanentes ya han alcanzado crecer lo suficiente de forma tal que no hayan dejado una zona libre en la tierra, entonces recién ya no crecerá la mala hierba. Por eso debemos procurar lo más antes posible que las nuevas plantas se expandan rápidamente.
¿Y qué rol juega el cambio climático en el cuidado de las plantas? Tenemos un gran problema con el agua en la avenida principal. Sustancialmente, en los últimos 3 años, debido al calentamiento global, debemos siempre tener en cuenta cuáles son las plantas que soportan las altas temperaturas y cuáles soportan menos agua. También tenemos otro problema con los árboles que tienen más de 100 años de edad. Tienen sus raíces grandes y profundas, por lo que absorben prácticamente toda el agua del regadío. Y ahora las nuevas plantas entran en competencia con estos árboles. Esto quiere decir que inicialmente será necesario regar bastante para que las plantas perennes tengan una chance de sobrevivir. En los últimos años hemos notado que las fuentes de agua en la avenida principal están a veces un poco secas. Claro, sí, en los últimos años el agua subterránea ha disminuido notablemente porque hubo pocas lluvias. Este año, en cambio, fue un verano grandioso con un buen abastecimiento de agua. Hubo calor, no obstante, el agua siempre regresó a su nivel. Pero pensamos que en los próximos años habrá menos agua y el calor se incrementará. Y por eso se debe tener en cuenta cuando se planten las nuevas hierbas y los árboles, estas condiciones climáticas para su debido mantenimiento. Estamos probando mucho y no sabemos si en 10 años las variantes seleccionadas serán las correctas. Las plantas perennes, ok, pero en el ámbito de los árboles no sabemos aún si fueron elegidos correctamente. ¿Y cómo se verán las plantas en el invierno? En el invierno tendremos poco floreamiento. En noviembre casi nada, hasta que las cebollas de nuevo a principios del año regresen. En invierno todo se verá verde, algunas plantas serán podadas, veremos pocos colores, como sucede normalmente en la naturaleza. He tomado conocimiento de los pobladores que no todos están de acuerdo con este manejo sostenible. Bueno, nosotros mismos estamos bien expectantes. Hemos recibido muchas reacciones dependiendo de las edades de las personas. Los mayores, que siempre han visto la avenida principal llena de flores durante todo el año, quieren conservarla así. Mientras que la población más joven encuentra grandioso que nosotros nos preocupemos por los insectos, las abejas y por la biodiversidad en general. Es algo así como un conflicto entre generaciones y estamos muy a la expectativa del resultado. Muchas gracias, señor Schmidt, por la entrevista. Mucho éxito. Lo apoyaremos con mucho gusto. Estamos todavía en Gerlingen y queremos presentarles ahora un proyecto de nuestra propia casa, Urban Gardening. En el siguiente vídeo, nuestra integrante Marianela Muñoz conducirá una breve entrevista con Bárbara Baidur, quien dirige este proyecto. Nací prácticamente en un huerto familiar. Algunos años después de la guerra, cuando uno podía afortunadamente autoabastecerse en Leipzig. Verduras, frutas, huevos, y hasta que fuimos adultos tuvimos siempre un par de camas elevadas de cultivo. Lógicamente tengo ahora un jardín. Ningún parque palaciego, sino un organismo vivo que constantemente cambia. Was sich aussät, darf wachsen, wenn es dazu passt. Hay un prado, muchas jardineras para las flores e insectos, en las que en cada estación del año algo florece. El cuidado de un jardín es una actividad de silencio y atención plena. He aprendido con ello a compenetrarme con el ritmo de la naturaleza, lo que vendrá en primavera y lo que se irá en invierno.
Así se construye nuestra vida y nosotros debemos caminar en ese ritmo. Los grandes campos de pasto son artificiales en los que se pretende dominar la naturaleza de acuerdo a nuestros deseos, como queriéndola controlar. En un campo de fútbol tiene sentido, pero en un jardín no. Esa es la razón de ser de mi compromiso con el grupo de la Mitmachzentrale. Muy lindo, Bárbara. Prácticamente nos has enseñado toda tu filosofía en el vídeo. Ahora, ¿podrías presentarte, por favor, rápidamente? Soy Bárbara Baidú, durante mucho tiempo fui bióloga, he enseñado 40 años biología, he tenido 15 años una escuela de jardinería, tanto mis alumnos como yo estuvimos muy entusiasmados. Claro, de todas maneras. Bárbara, ¿en qué consiste exactamente tu proyecto? Después de mi jubilación recibí el encargo de dirigir el proyecto Urban Gardening. Originalmente fue conseguido para cultivar verduras en la ciudad, pero eso no lo podemos hacer en la Mitmachzentrale. Lo hemos reformulado. Primero hemos arreglado los jardines. El público que nos visita recibe distintos tipos de información, por ejemplo, qué tipo de plantas tenemos, cómo se llaman, qué necesitan para su cultivo y su cuidado, para qué las podemos utilizar. También queremos explicar que una hierba mala puede ser una importante planta curativa en contra de lo que se cree. Nosotros también estamos sembrando diversos lechos de cultivos debidamente señalizados, como por ejemplo un pastizal para los insectos y lechos para las hierbas aromáticas, con una explicación sobre su uso en la nutrición y qué significado tienen en la naturaleza. Und welche Bedeutung sie auch in der Natur haben. Das kann natürlich nicht alles sein, das ist nur der Anfang. Esto es solo el principio. Trabajamos también conjuntamente con el Estado para instalar otros lechos elevados en las veredas para que los viandantes puedan apreciar la variedad de hierbas que hay y se animen a cultivarlas. Intensificaremos nuestros vínculos con otras organizaciones que trabajan temas ecológicos y de jardinería, como Chloroplast en Wallendorf, o con NABU, o con Locale Agenda, o con Los Verdes. Nosotros nos comunicaremos, formaremos una red y veremos qué podemos desarrollar juntos. Fantástico, Bárbara. Ahora tienes la oportunidad de invitar a los interesados para que participen. Bueno, todos están cordialmente invitados a participar en el cultivo de plantas, también por supuesto en el planeamiento de nuestras actividades y animar tanto al público como a toda la comuna para que se una y avancemos hacia el mismo objetivo. Ahora vayamos a Perú, a 25 minutos de distancia de Gerlingen. Ahí, Heiner Langer, junto con otros amigos, ha realizado un proyecto de agricultura solidaria. ¿De dónde vino la idea? Eso lo sabremos en el siguiente vídeo. Debería decir que fue un proceso bien largo. Hicimos un viaje alrededor del mundo. Visitamos 4 continentes. Estuvimos en países donde la globalización no les trajo ningún beneficio, como siempre, a los pobladores de esos lugares. Y hemos visto cómo es la vida para ellos y cómo los hombres sienten los efectos del cambio climático. Situación que nos consternó un poco y pensamos que las cosas no podían seguir así, porque nosotros en el mundo occidental somos también en parte responsables de esa situación y sin un cambio el clima seguirá siendo dañado. Entonces hemos comenzado a reflexionar qué podríamos hacer nosotros para colaborar.
Me topé con la experiencia de un buen amigo de la época escolar, quien había fundado cerca a Leipzig un Solavi. Solidarische Landwirtschaft, das kannten wir schon relativ lang. Ein guter Schulfreund von mir, der hat vor 8 Jahren. Y en el proceso de descubrir cómo podíamos vivir en el futuro y cómo podríamos atraer a otras personas a llevar una vida bajo un concepto más sostenible, y también teniendo en cuenta que habíamos constatado que la verdura tenía un sabor muy diferente a las que compramos en los supermercados alemanes. Por ejemplo, cuando en Albania adquirimos un tomate, este sabía mucho más agradable que los que normalmente hay aquí. Wow, die schmecken einfach viel besser als das, was man normalerweise. Y con esa nueva conciencia que adquirimos durante nuestro viaje, al regresar en el año 2021, teníamos ya en la cabeza la creación de un Solavi. Hicimos una investigación donde había más de estos proyectos y encontramos uno en Stuttgart, en Pforzheim, otro. Pero por aquí no había una experiencia similar. Acá vive mucha gente con buenos recursos económicos y también con el deseo de obtener productos de calidad en su alimentación, regionales o biológicos. Entonces entendíamos que ellos podrían pagar 2 o 3 euros más para adquirirlos. Dass auch das Bewusstsein da für die Ernährung und auch vielleicht der Wille für gutes Essen, regionales Biogemüse, einfach 2-3 Euro mehr in der Woche auszugeben. Muy interesante, estimado Heiner. ¿Podrías explicarnos el concepto de la agricultura solidaria? La idea de la agricultura solidaria es que los alimentos que se cultiven se comercialicen directamente sin que lleguen al mercado comercial. Gruppe von Menschen zusammentut und sagt, okay, wir wollen gemeinsam y no se rigen por el precio del mercado, sino que se forma un grupo de personas para administrar la producción de verduras o de otros productos conjuntamente y se comprometen legalmente a financiar los costos de producción y del personal. Una vez al año hay una calculación y se define qué es lo que se quiere producir, cuánto trabajo es necesario, qué insumos y materiales se necesita, etc. Se estiman los costos y se divide el total entre los integrantes, quienes pagan una cuota mensual. Cuando la cosecha es buena, los consumidores obtienen una buena cantidad de envidiables productos. Y cuando el año fue malo para los cultivos, hay un poco menos en la canasta. Gibt's für alle ein bisschen weniger Gemüse, aber es ist eben nicht eine Gärtnerin oder ein Gärtner, die alleine da steht mit dem ganzen Risiko. Gratulación, Heiner. Tolles proyecto. Felicitaciones, Heiner. Buen proyecto y mucho éxito. La tendencia de estos movimientos está incrementándose. Cuando uno viaja, por ejemplo, por Berlín o Múnich, siempre se topa en las calles o en los jardines con lechos elevados de cultivos. Aquí, en la ruta del tren U6 con destino a Stuttgart, en Weilendorf, se encuentra el área de Vals, hoy Chloroplast. El proyecto Chloroplast Stuttgart e.V. en Weilendorf comenzó como un proyecto de jardinería urbana. Anteriormente habíamos alquilado una casa en esta área y hacíamos proyectos sociales y de arte. Y desde hace 6 años el proyecto ha crecido notablemente en lo que era la antigua jardinería Vals. Yo digo siempre que nosotros los humanos somos una parte de la naturaleza y lo olvidamos muy frecuentemente. Aquí, con el proceso de la siembra, el cultivo y la cosecha, se entiende rápidamente cómo funciona la naturaleza. Y alrededor de estos cultivos tenemos insectos, abejas, mariposas, etc. O sea, más o menos tenemos aquí un pequeño paraíso. Y para mí es muy
muy importante, porque de mis abuelos aprendí cómo uno puede por sí mismo un poco producir lo que uno consume, como en el caso de las bayas, las papas, etc. Y esa costumbre se estaba perdiendo, pero ahora está creciendo de nuevo en todo el mundo. Predigo que Chloroplast es un proyecto sociocultural orientado principalmente hacia la naturaleza. Aber die Bewegung ist ja jetzt mittlerweile relativ breit und groß auf der ganzen Welt, kann man sagen, dass die Menschen das Bedürfnis haben, solche Dinge wieder zu machen und auch wieder mit der Natur sich sozusagen zusammenzubringen, vielleicht auch ein bisschen zu versöhnen. Und ich sage immer, das Projekt ist so ein soziokulturelles Projekt mit einem Schwerpunkt Natur. Wow, toll. Gratulation, Andreas. Fantástico, cuéntanos un poco más sobre Chloroplast. Also im traditionellen Sinne haben wir hier En el alle modo möglichen tradicional Formen von tenemos Anbau aquí von todas las formas Gemüse posibles de und verduras. anderen Dingen. También tenemos un vivero en el que cultivamos semillas que luego son sembradas en los lechos elevados o en la tierra. Tenemos un pequeño campo de cultivo. Einen kleinen Acker. Wir haben aber auch zum Beispiel eine Algo de lo que me siento muy Aquaponikanlage. orgulloso Das ist es de was un relativ sistema acuapónico bastante novedoso en la agricultura, que consiste en una red circular de regadío con peces y plantas integrados. Y de vez en cuando también hacemos pequeños experimentos. Por eso digo que Chloroplast también es un laboratorio. Welche Art von Gemüse? ¿Qué clase de verduras cultivan ustedes? Zum Beispiel auch eine kleine Tradition, dass wir kleine Pflanzen mitbringen vom Urlaub. Tenemos una pequeña tradición que consiste en traer pequeñas plantas de nuestras vacaciones, como por ejemplo higos, olivos, melocotones, los cuales crecen aquí muy bien. Son una especie de regalo para la tierra. Este año, por ejemplo, hemos tenido una gran cosecha de higos. Los higos han funcionado muy bien y los melocotones también. Esta vez los hemos plantado por primera vez. Además, claro, tenemos tomates, hierbas aromáticas, calabazas, zucchini. Varía mucho de año en año porque la gente quiere experimentar un poco y cada año se mezclan las plantas en los distintos lechos elevados, de acuerdo al deseo de los consumidores. Lo que también tenemos es un poco de productos exóticos. Hay, por ejemplo, un integrante que es de origen vietnamés y él trae siempre nuevos productos como espinacas asiáticas, pepinos, calabazas y todo lo que proviene de ese lado del mundo. Schlangenkürbis, das sind dann so Sachen, die so ein bisschen aus dem asiatischen Bereich kommen. Was kommt in Zukunft? Was habt ihr vor? ¿Y qué viene para el futuro? El deporte se quiere expandir aquí. Y hemos formulado también una solicitud al Estado para que en esta área, en la situación legal en la que se encuentra, se desarrollen actividades de otras organizaciones de Weilendorf que también tienen necesidades de espacio. Und Organisationen aus Weilendorf, die auch Bedürfnisse haben, einfach mal auch diese Bedürfnisse. Por eso hemos solicitado un uso temporal por espacio de 5 años y así existiría la posibilidad de hacer aquí eventos culturales, un poco de deporte y otras actividades. Solicitudes hay por demás. Und wir geben die Möglichkeit, hier auch mehr Kultur zu machen oder auch ein bisschen Sport zu machen oder auch andere Tätigkeiten. Ja. Also Anfragen gibt es genügend. Ja, da hast du recht. Kunst und Gartenbau gehen ineinander her. Exacto. La cultura y el cultivo de jardines van de la mano. Deseamos que el gobierno de Stuttgart tome una buena decisión en vuestra óptica y en la escena de la sostenibilidad, claro. Ahora tienes la oportunidad de invitar a los interesados. Lo mejor es que se registren en nuestra website chloroplast.eu. Y nuestro correo electrónico es info@chloroplast.eu. So, liebe Zuschauerinnen, das war unser erster online-digitaler Infotag.
Bueno, queridos espectadores, este fue nuestro primer online digital Día de la Información. Nos dará mucho gusto si alguno de ustedes adopta el concepto de una forma de vida más sostenible. Muchas gracias y hasta pronto.